Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a abrir la escritura al texto de esta mañana, al libro de Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 2 hasta el versículo 16. Hemos llegado aquí al capítulo 11, estamos atravesando este libro, estudiando lo que Dios desea para nosotros como iglesia. Esta mañana leemos los versículos 2 al 13. Os alabo, dice San Pablo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, por lo mismo es que se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Oremos. Señor, gracias en esta mañana por el tiempo que nos has permitido juntos como iglesia. Gracias por la bondad tuya en permitirnos reunirnos para buscar tu rostro, para adorarte en espíritu y en verdad, para también, Señor, interceder unos por otros y a la vez también pedirte tu guía al abrir tu palabra. Queremos rogarte en esta mañana por las necesidades que también apremian no solamente nuestra iglesia, pero nuestro mundo. Señor, hemos escuchado la violencia que ha sucedido aquí en El Paso y en otras ciudades. Queremos interceder por nuestra nación. Queremos pedir, Señor, que como creyentes ofrezcamos la esperanza del Evangelio de una manera real, una manera que la gente pueda ver que la respuesta está en creer en Cristo, la esperanza en nuestra. La maldad será eliminada, el bien triunfará. Y sabemos que Cristo reinará. Y esa es nuestra esperanza, aún en un mundo quebrantado, necesitado de la esperanza de Dios. Así es que pedimos en esta mañana por nuestra nación, Señor. Pedimos también por las necesidades que apremian nuestra iglesia, las necesidades, Señor, de algunos de trabajo. Pedimos que tú suplas esas necesidades. Algunos, Señor, la situación es matrimonial también, las luchas, batallas que tienen en este momento, pedimos por ellos también. Pedimos, Señor, porque nosotros podamos crecer a través de tu palabra, que tu palabra en esta mañana nos enseñe a entender los roles que tú has dado a cada uno de nosotros y podamos ser fieles en esto. El mundo quiere ver cuál es la respuesta. La respuesta está en una iglesia que vive de acuerdo a los roles diseñados por ti. Y cuando vean, Señor, lo que tú haces, podrán ver la mano tuya y podremos compartir con confianza la esperanza en Cristo. Así es que rogamos esta mañana que tú nos hables a través de ella. En el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse. Leer este texto esta mañana, sin duda algunos de ustedes lo han leído. Uno dice, este texto no tiene nada que ver con nuestro mundo moderno. Suena anticuado, opresivo, intolerante, especialmente hacia las mujeres. Pero sabe, cuando lo estudiamos cuidadosamente, nos damos cuenta que no solo es un texto rico teológicamente, sino también que nos ofrece el consejo de Dios en cuanto al orden que Dios ha establecido en la iglesia y en el hogar, y además nos muestra las diferencias entre los hombres y las mujeres que debe de existir de acuerdo a la Escritura.
Nos damos cuenta que al estudiarlo, mucha gente que enseña este pasaje, realmente lo único que saca de este texto es que las mujeres deben de traer velo. Y dicen, y todo mundo, toda mujer tiene que ponerse un velo. Pero eso no es el propósito de Pablo al escribir esto. El propósito no es realmente el velo, es más que eso. Nos damos cuenta que ofrece valor hoy día en la adoración como iglesia, pero también nos da una enseñanza sobre la relación matrimonial. Pablo, comenzando con esta sección en el capítulo 11 hasta el capítulo 4, va a tratar con asuntos que estaban sucediendo en la iglesia de Corinto, temas que ellos habían pedido ayuda y otros que también Pablo sabía que estaban sucediendo. En esta mañana vamos a ver el problema que ellos tenían en cuanto a la adoración y el atavío de las mujeres en el servicio de adoración. Pero la semana que viene vamos a hablar también qué estaba sucediendo en las fiestas agapes, donde se celebraba la Santa Cena. Vamos a ver también en el capítulo 12 los abusos de los dones espirituales en la iglesia en Corinto, y en el capítulo 14 la confusión que había en los servicios, la falta de orden y cómo Pablo corrige estas cosas. En el caso de este texto, déjenme explicar un poquito el trasfondo de lo que está sucediendo aquí, porque es importante. Había mujeres cristianas que habían creído el Evangelio, es obvio, y cuando el Señor salvó, libertó también a la mujer. Es más, en las otras religiones las mujeres no tenían mucha participación, incluyendo el judaísmo. Las mujeres no tenían el mismo acceso a la adoración que los hombres. Pero cuando conocen a Cristo, estas mujeres tienen esta libertad en Cristo de ser parte de la iglesia y la cual ellas pueden participar. Sin embargo, habían algunas mujeres que habían decidido seguir esa libertad a un extremo. Y habían decidido que ellas iban a hacer las cosas a su manera. Esa les llevó a no seguir el orden establecido por Dios, especialmente el sometimiento a la cabeza que era el esposo, en lo que Dios había establecido, y especialmente en la adoración, en el servicio. Este texto es muy aplicable a nosotros hoy día. Y aunque hay muchas cosas que contextualmente son diferentes a nosotros, las diferencias entre los sexos no han cambiado. Nuestra cultura hoy día nos dice que ya no existe esas diferencias. Aún biológicamente la cultura nos está diciendo ya no existe eso. Ya ahora usted puede escoger en su licencia de conducir si usted no quiere masculino o femenino, usted quiere un género neutro. Ese es el ambiente en el cual nosotros vivimos. Ahora tenemos que ver este texto y mirar que el plan de Dios para la iglesia y el orden que haya establecido en la iglesia es importante para nosotros seguir, porque es lo que Dios nos ha dado. Así es que vamos a mirar este texto y entrar a este tema. Pero antes de eso, miremos algunas cosas preliminares, algunas definiciones de algunas palabras que quizás no están muy claras para nosotros. Primero es cuando Pablo dice en el versículo 2, dice instrucciones. Cuando él dice retenéis mis instrucciones, ¿qué quiere decir? Versículo 2. Esto está diciendo que las instrucciones tienen que ver con la doctrina, la enseñanza de Dios, especialmente referente a la adoración. Pablo ya les había dado estas instrucciones y Pablo les dice, ustedes retienen esa enseñanza como las entregué. Pablo había recibido informes de que ellos estaban siguiendo estas pautas, pero sin embargo habían algunas cositas que no andaban bien. La segunda palabra que tenemos que ver es la palabra cabeza. Cuando usted la ve en los versículos 3 al 6, ¿qué significa la palabra cabeza? La definición es autoridad sobre. Y Pablo la usa figuradamente y la usa literalmente también. Versículos 3 al 6 está hablando de autoridad sobre. ¿Okay? Quiero que entienda eso. De versículos 3 al 6, cuando Pablo usa la palabra cabeza, significa autoridad sobre alguien. Y hay varios textos que apoyan esta idea de que eso es lo que significa. Eso quiere decir, cuando Pablo usa la palabra cabeza, la usa para referirse al orden que Dios ha establecido en las relaciones, especialmente entre esposos. De los versículos 7 al 12, cuando se usa la palabra cabeza, se usa en ambas formas. Se usa para cabeza, literalmente, la cabeza, pero se usa también para autoridad. Quiero que entienda porque para nosotros es muy diferente el contexto muchas veces. Entonces, ese es el significado de la palabra cabeza. En versículo 2 y en adelante,
nos habla también de cierto cubrimiento. Pablo usa la palabra cabeza descubierta y cabeza cubierta, pero no nos dice qué es eso que es descubierto. Si usted ve en su Reina Valera, es muy posible que tenga ahí diciendo atavío de las mujeres, en algunos quizás diga velo de las mujeres. Realmente no sabemos qué es lo que está hablando Pablo. No sabemos si realmente era un velo. Lo que se cree es que posiblemente es que era un tipo de toga, ¿cómo le llaman ustedes cuando las mujeres cargan esas, no bufandas, pero ¿una qué? Ah, sí, eso. No escuché nada, pero bueno. Era algo más así que se ponía en la cabeza. Es muy posible que era eso, como un tipo de toga que se ponía en la cabeza. Pablo no nos dice qué es. Entonces realmente estamos mirando que según lo que vemos en este texto no está claro, pero sabemos que hay algo que debe de llevar en la cabeza de las mujeres. Esos son algunos preliminares en cuanto a esto. Segundo, miremos ahora qué es lo que enseña Pablo en cuanto a las relaciones del hombre y la mujer. Primero, lo que tenemos que entender que Pablo basa lo que va a enseñar sobre las relaciones y el orden que Dios tiene tanto en la iglesia como en el hogar está basado en la teología, está basado en la Trinidad. Es muy interesante. Pablo comienza diciendo en el versículo 3, vea lo que dice. Dice, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y dice, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Quiero que entienda que Pablo está enseñando teología y está diciendo que en la Trinidad hay un orden funcional. ¿Qué quiere decir eso? Quiero tratar de explicarle en algunos minutos lo que significa esto. La Trinidad es que hay un solo Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Todos ellos comparten una divinidad, una misma esencia. ¿Sí está claro eso? Una misma substancia. Todos ellos son Dios. Esa es lo que es común en los tres. Es que todos ellos son Dios. Eso no cambia jamás. Ese ha sido siempre el caso. Ellos han existido para siempre en esa Trinidad y en esa triunidad. Sin embargo, en la Trinidad hay funciones diferentes porque son tres personas diferentes. Y por eso se diferencian ellos cuando decimos Dios Padre, Él es el Padre y tiene un rol en la Trinidad. Dios Hijo tiene una función en la Trinidad. Dios Espíritu Santo, Él tiene una función en la Trinidad. Es un tema que podríamos pasar mucho tiempo hablando. Pero lo que la Escritura está enseñando es que cada uno de ellos tiene un rol específico en la Trinidad. Tienen una función específica. Les doy algún ejemplo. ¿Quién mandó al Hijo? El Padre. ¿Quién se ofreció como sacrificio? El Hijo. ¿De dónde proviene el Espíritu Santo? Cristo dice, proviene del Padre, pero dice también yo les voy a enviar el Consolador. El Espíritu Santo proviene del Padre, proviene del Hijo. Dice también que Dios le dio gloria a su Hijo. Pero Cristo mismo dice también, yo doy gloria al Padre. ¿Sí ve eso? Y también el Espíritu Santo glorifica al Hijo. Y como dije ya, también procede del Padre y procede del Hijo. Funciones diferentes. Usted lo puede ver en la Escritura. Todos ellos tienen funciones diferentes. Sin embargo, todos son Dios. Y lo que ellos hacen en las funciones es algo que tiene que ver con un sometimiento voluntario en amor y autonegación. El Hijo no fue forzado a morir en la cruz. El Hijo voluntariamente se ofreció, aunque fue enviado por el Padre. ¿Está claro eso? Y si no, les puedo conseguir libros que hablen sobre eso. ¿Okay? Los que quieren estudiarlo más. Ahora, esa es la base del funcionamiento de las relaciones también, tanto en el matrimonio como en la iglesia. Hay un orden funcional entre el hombre y la mujer. Versículo 3. ¿Qué dice? Primero dice Pablo, Cristo es la cabeza de todo varón. Cristo es la autoridad de cada hombre. Y es importante que comience con eso. Pablo comienza con el hombre, diciéndole, es la cabeza. Pero no dice el hombre es la cabeza, Cristo es la cabeza del hombre. Y el hombre no tiene ninguna autoridad si no viene de quién? De Cristo. ¿Está claro?
La autoridad que recibe el hombre viene ¿de quién? De Cristo. Pero el hombre se somete a Cristo para recibir esa autoridad y se somete voluntariamente y por amor a Cristo. ¿Está claro? No quitemos eso de ahí, porque a veces la gente confunde cuando habla de autoridad. Yo soy la autoridad. No, tú no eres la autoridad, hombre. Cristo es la autoridad. Segundo, dice Pablo, el varón es cabeza de la mujer. Dios le ha designado la autoridad, tanto en la adoración corporal, como también en el hogar, para ser la cabeza, la persona con la autoridad. Y la mujer se somete también voluntariamente, porque fue Dios que lo diseñó de esa manera, y lo hace voluntariamente para el funcionamiento adecuado tanto de la iglesia como también del hogar. Así como el hijo se somete al padre, el hombre se somete a Cristo, la esposa se somete al esposo en una relación que funciona por el amor el uno por el otro. No tiene nada que ver con esencia, naturaleza, valor, nada de eso. ¿Está claro? Así como en la Trinidad, ninguno de ellos pierde ningún valor ni dejan de ser Dios en su esencia y naturaleza. Así también en la relación que existe entre el hombre y la mujer hay algo funcional, pero de ninguna manera hace menor a la otra persona como persona misma. Y tercero, dice Pablo, Dios es la cabeza de Cristo. Dios es la autoridad sobre Cristo. Cristo se somete al Padre. Dios le ha dado el reinado al Hijo, pero ¿sabe qué dice la Escritura? Que llegará el momento en que Cristo entregará el reino al Padre. Pero ¿qué dice la Escritura? Que también Cristo reinará en el reino. Es muy interesante esa funcionalidad en la Trinidad, y sin embargo hay un solo Dios. Estas diferencias, otra vez, son diferencias funcionales, no ontológicas de naturaleza o esencia. Alguien escribió lo siguiente: pero se puede tener diferenciación y autoridad en las relaciones sin tener inferioridad y superioridad de dignidad o valor. Esa es la premisa de Pablo aquí. ¿Está claro? Pablo no está hablando de valor, no está hablando de superioridad, ni de dignidad, ni de valor, está hablando de función. La Trinidad nos enseña las diferencias funcionales entre el hombre y la mujer. Pero en segundo lugar o tercer lugar, Pablo sigue explicando que no solamente es la base, la Trinidad, sino también que está basado en diferencias culturales que son normativas o apropiadas. Cada cultura tiene sus expectativas en cuanto al hombre y la mujer. Y aunque en nuestro tiempo cada vez se convierte menos claro, la mayoría de las culturas tienen una manera de diferenciar entre el hombre y la mujer en sus funciones. Y este es el caso de Corinto. Y eso es lo que Pablo se refiere en los siguientes 4 versículos. Miremos versículos 4 al 6. Primero, lo que enseña sobre la adoración. Enseña en primer lugar sobre el hombre, dice versículo 4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta frente a su cabeza. En el contexto en que vivían, los hombres no usaban un velo o una toga. No lo usaban en el contexto cultural. Habían personas, los romanos, que se ponían eso, especialmente en las adoraciones a sus dioses. La persona que dirigía la adoración, en este caso algunos hombres, se cubrían la cabeza. Pablo dice, no, eso no es aceptable para el cristiano, cubrirse, especialmente el hombre, cubrirse la cabeza. Dice, cuando el hombre hace esto, lo que está haciendo, dice, afrenta su cabeza. El sentido de la palabra, y afrenta ¿a quién? A su autoridad. ¿A quién? A Cristo. Esa es una deshonra a Dios si el hombre hace eso, porque no es lo que Dios quiere para el hombre. Y sobre la mujer, vea lo que dice, versículos 5 y 6. Que toda mujer que ora o profetiza, privilegio que tienen en Cristo, con la cabeza descubierta, y se afrenta su cabeza, deshonra su cabeza. Y es como si se hubiera rapado, dice. ¿Por qué? Porque en ese entonces también culturalmente las mujeres llevaban velo. Y usted sabe que en algunas culturas llevan ese velo, y eso diferenciaba entre la mujer casada en este entonces y la mujer que era de la calle. Si una mujer no llevaba ese velo, se entendía que esta mujer
no estaba casada o estaba envuelta en prácticas inmorales. Si un hombre llevaba a una mujer con el velo descubierto, se asumía eso. Y Pablo dice, eso no es lo que debe de existir en la iglesia. Si la mujer hace eso, Pablo es un poquito de extremo aquí, tratar de hacer el punto claro. Está diciendo, si la mujer quiere andar sin velo, quiere esa vergüenza, ¿por qué no lo hace completamente? Córtese la cabeza, córtese el pelo, la cabeza. Uy, no. Qué bueno que Dios me paró ahí. ¿Qué estoy pensando? Dice, deshonra, dice, a su cabeza. ¿A quién? ¿Quién es su cabeza? Al esposo. ¿Sí ve? Entonces es muy importante que Pablo dice, las mujeres que solamente se cortaban el pelo en ese entonces una vez, una mujer de la calle, una mujer que había sido hallada infiel a su marido en el contexto judío, y en tal manera le hacían que se cortara el cabello para ponerla en vergüenza. Recuerda, esta cultura es una cultura de vergüenza. La persona que hacía el mal se exponía para que todo el mundo aprendiera. Muy diferente a nuestra cultura. Pablo dice que las mujeres que oran o profetizan sin cubrirse la cabeza, dice, si lo van a hacer y quieren esa vergüenza, ¿por qué no se corta mejor el pelo? No la cabeza. Porque el velo protegía la dignidad de la mujer. En la adoración la gente podía decir, esta mujer es respetable, esta es una mujer que es creada a la imagen de Dios y está mostrando lo que una mujer debe de ser. Esa es la idea que está transmitiendo Pablo. Y en la adoración Pablo no quiere que haya ningún desenfoque en que las personas que vean esto piensen que estas mujeres no son hijas de Dios. Y en resumen, lo que Pablo está diciendo que la iglesia no sigue el patrón del mundo en cuanto a la adoración, ni aún en su hogar. Recuerden, en ese entonces el emperador empujaba las culturas, ¿cierto?, para llevarla a su manera. Hoy día encontramos la cultura nuestra empujando la moralidad, pero la iglesia tiene que seguir el diseño de Dios. No puede seguir el diseño de este mundo. Si el mundo lo hace allá, eso no quiere decir que la iglesia lo hace. Pero donde hay diferencias marcadas en la cultura entre un hombre y una mujer, la iglesia, dice Pablo, debe de seguir esas distintivas, porque eso es parte de lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Está claro? Ahora déjenme decir algunas limitaciones en cuanto a eso. Primero es que Pablo no está diciendo que toda mujer debe someterse a todo hombre. Eso no es lo que está diciendo. Está limitada al hogar y a la iglesia. Y es importante que entendamos esto, ¿okay? Porque la cultura nuestra nos dice lo opuesto. No debe de existir en ninguna manera ese tipo de autoridad sobre la mujer. Eso es lo que nos enseña la cultura. Por otra parte también, debemos de entender que no solamente tiene que ver con velo esto. Tiene que ver con la manera en que nos comportamos ante el mundo. Y no seguimos la cultura del mundo. Ustedes saben esto. La cultura nuestra en el mundo dice, puedes hacer lo que te da la gana, puedes vestirte como te da la gana, hombre o mujer, ¿cierto? Y es importante, cuando hacemos eso, estamos transmitiendo un mensaje, estamos diciendo algo a través de la manera que nos estamos comportando o vistiendo. En este caso, la mujer que tenía el pelo destapado era una mujer inmoral. Si la miraba alguien, es una mujer inmoral. Hoy día también podemos nosotros transmitir ese error como creyentes, que no somos creyentes a través de la manera ya sea que nos comportamos o también nos vestimos. Y es importante, como hombres y mujeres, entendamos, hombres, si tú no te vistes apropiadamente o no actúas apropiadamente ante el mundo, tú estás afrentando a tu cabeza. Y tu mujer, si no estás viviendo por el patrón de Dios también, estás viviendo de una manera que trae falta de respeto también a la cabeza que Dios ha establecido. Pablo es claro que el orden que debe existir en la iglesia tiene esa base también, las diferencias culturales apropiadas. En cuarto lugar, vea, Pablo no solamente se queda ahí, Pablo sigue un poquito más. Y ahora va a mostrar que hay diferencias entre el hombre y la mujer basadas en la creación y en la naturaleza. Versículos 7 a 16. Y Pablo dice que cómo se demuestra la diferencia es muy fácil lo que está diciendo Pablo ahí. Lo que está diciendo, la manera en que se muestra la diferencia a través de algo que llevaban puesto ellas. Creemos que es un velo, pero no sabemos cómo era. Eso, dice Pablo, es un símbolo
de la autoridad, del orden que Dios ha establecido. Al ver ese velo, se puede dar cuenta que está mandando un mensaje claro de que está siguiendo el orden de Dios. Pablo dice eso. ¿Y por qué Pablo lo enfatiza en la mujer? Otra vez, ya hemos dicho al comienzo que el cristianismo trajo liberación a la mujer para participar en el área de la adoración libremente. Y en el contexto cultural, esto no era el caso. Y otra vez, la cultura siempre se va a extremos. Había mujeres que se fueron al extremo y dijeron, pues somos libres, pues hay que hacerlo. Y créanme, en ese tiempo también habían movimientos femeniles diciendo, tenemos que ser liberadas las mujeres. Hemos hablado mucho que la mujer no tenía valor en este tiempo. Es más, la mujer solamente era la esposa, era la ama de casa. De ahí el hombre podía hacer lo que él quisiera, podía tener amantes fuera, podía tener relaciones fuera del matrimonio, pero su esposa solamente era para los hijos. Y era como lo decente de que él tenía, pero no tenía mucho valor. El cristianismo amplía eso y declara a las mujeres libres. Pero había mujeres que habían llegado a ese extremo. Pero las diferencias, dice Pablo, están claras en los dos sexos. Vean lo que escribe un hombre acerca de eso. Su estrategia de Pablo era generalmente consistente con las expectativas culturales, ya que las mujeres eran integradas en el lugar común. Los límites debían ser mantenidos por la diferenciación. La libertad en Cristo trajo a las mujeres y las puso en un ambiente donde todo el mundo estaba ahí, también incluyendo a los hombres. Ahora era necesario que hubiera una diferenciación entre ambos sexos para no irse al extremo. Eso era lo que Pablo está enseñando. ¿Por qué es importante que haya ese símbolo, dice, de autoridad, dice Pablo? Él dice varias cosas acerca de este orden. Primero dice, versículos 7 al 9 y del 11 al 12, que está basado en la creación. Versículo 7 dice, el varón no debe cubrirse la cabeza, dice, porque él es imagen y gloria de Dios. Pablo está refiriéndose a la creación. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen. ¿A quién creó primero, según Génesis? Al hombre. Es el único ser creado directamente. Dios lo creó y lo creó para reflejar la gloria o el esplendor de Dios. Y por eso dice Pablo, si Dios lo creó de esa manera, Él no debe de cubrirse la cabeza, porque en ese sentido está cubriendo la gloria que Dios le ha dado, y no debe de hacerlo, y también está accediendo a la posición o el rol que Dios le ha dado, si Él no se tapa la cabeza, perdón. Y por eso dice Pablo que el hombre no debe taparse la cabeza. En 1 Timoteo 2, 13 al 14 habla un poquito más sobre esto. Vea lo que dice. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió transgresión. Vea lo que dice. El hombre fue formado primero, después Eva. Por eso es que dice, el hombre refleja la imagen y la gloria de Dios. Segundo lugar, dice aquí, la mujer es gloria del varón. No quiere decir que no fue hecha la imagen de Dios. No quiere decir que no recibe gloria, pero recibe la gloria transferida por el hombre. Ella es la gloria del varón, porque fue hecha de él. Y así como el hombre refleja la imagen y la gloria de Dios, también la mujer refleja la gloria del hombre por la cual Dios lo hizo a él. Y es por eso que dice Pablo que es apropiado que la mujer se cubra la cabeza, porque así da gloria o honra a su cabeza. Y de esa manera también lo hace a Dios. El punto de todo esto es que el hombre y la mujer deben de seguir el orden establecido por Dios en la adoración y reflejar la gloria de Dios. El hombre glorifica a Dios cuando cumple su rol como cabeza. La mujer trae gloria al hombre, la cual trae gloria a Dios. ¿Está claro por ahí? Bien. También versículos 8 al 10, Pablo dice que la mujer fue creada para ayudar al hombre. Dice, el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Dice, tampoco del varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, dice, debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Es uno de los versículos más difíciles de interpretar.
porque no está claro lo que está diciendo Pablo. Pero lo que sí está diciendo esto, primero es que la mujer fue creada como ayuda para el hombre, ayuda idónea. Fue creada para complementar al hombre. En segundo lugar, cuando veis la palabra tener señal de autoridad sobre su cabeza, es muy difícil de interpretar. No sabemos realmente qué es lo que dice Pablo en ese versículo. Algunos piensan que está hablando del velo, pero déjame decir lo que pienso que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo que lo que se ponía a la mujer externamente, ese velo o toga, como usted quiera llamarle, era símbolo de que seguía el plan del orden de Dios en la adoración. Ella no asume el rol de cabeza, sino el hombre asume ese rol. En ese entonces los romanos también tenían maneras de designar autoridad. Una persona que tenía autoridad llevaba algo en la cabeza, como una diadema, una corona, algunos llevaban un cetro. En este caso la mujer lleva esa cubierta en su cabeza para mostrar también que también se somete a esa autoridad designada por Dios. Esa es mi interpretación. Usted más que puede buscar mucho más sobre eso, si no me cree, pero créanme que leía un comentario y decía uno de los autores, sinceramente, no sabemos qué quiere decir esto, esta última parte. Pero vea, versículos 11 y 12, sí es claro algo, que el hombre y la mujer son interdependientes. Vea lo que dice Pablo, pero en el Señor, ¿qué dice? Ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Aunque el plan de Dios era que hubieran diferencias funcionales en la relación del hombre y la mujer, Pablo dice, en Cristo no hay lugar para exaltarse ninguno de los dos. El hombre no puede decir, yo soy el gran jefe. No puede decirlo. Ni la mujer puede decir, ya ves, yo soy. No. Dice, en el Señor hay una interdependencia. Sí, es cierto que del hombre viene la mujer, pero recuerde, ¿de quién viene la descendencia del hombre? De la mujer. Es más, muy interesante, en Génesis 4:1, cuando la mujer engendra a su primer varón, dice, Dios me ha concedido concebir del hombre. Quiere decir que la mujer entiende que tiene ese privilegio. A la vez puede decir, de mí viene también el hombre. Y además, el nombre que se le da a la mujer es Eva. ¿Qué quiere decir qué? Madre de todo ser viviente. Ese es el diseño de Dios. Se necesitan ambas funciones establecidas por Dios. Dios es el diseñador de esas funciones. Y realmente Pablo termina diciendo esto. Todo procede de Dios. La realidad es que de Dios vienen tanto el hombre como la mujer. Y nadie puede decir, viene de mí. La gloria es para Dios. En las funciones nuestras le damos gloria a Dios. Pablo dice que el hombre y la mujer son interdependientes. Eso es lo que habla Pablo en cuanto a las diferencias basadas en la creación. Pero en segundo lugar, dice también a causa de los ángeles, versículo 10. Otra parte que es muy confusa. No sabemos qué significa Pablo. Está diciendo Pablo a través de eso. ¿Por qué debe de llevar ella esa cubierta, su cabeza? Y dice por causa de ángeles. Bueno, hay dos maneras de verlo, por lo menos dos que quiero compartir con ustedes. Una es que muy posible está refiriendo a ángeles buenos o ángeles caídos. Que los ángeles buenos están viendo el orden de la creación, están viendo a la iglesia en su funcionamiento, y la mujer debe de hacerlo porque hay ángeles presentes también en la adoración. No sé si me gusta esa idea. La segunda es que hay ángeles caídos. Todo dice la Escritura, como creyentes vamos a juzgar a los ángeles caídos. Y si vamos a juzgar a los ángeles caídos, que van a estar sometidos a nuestra autoridad, ¿cómo es posible que la mujer no siga el rol que Dios le ha establecido, sabiendo de que va a juzgar a ángeles? Personalmente, no me parece tanto, pero la última que les voy a dar me parece la más aceptable para mí. La palabra ángeles no siempre significa ángel, significa mensajero. Y es muy posible que estas eran personas.
En ese entonces la iglesia no se reunía en edificios, se reunía en casas. Y el gobierno también sancionaba también las religiones. El cristianismo era nuevo y en cierta manera tenía que haber un control. Y ellos enviaban sus mensajeros para que entraran en la iglesia y miraran cuál era el comportamiento de la iglesia. Y si las mujeres no estaban actuando conforme a lo que era aceptado en la cultura, ellos podían reportar eso al gobierno para que el gobierno también interfiriera. Y eso está hablando del testimonio que la iglesia está transmitiendo al mundo. Esa es mi preferida, pero si usted quiere escoger los otros dos, puede hacerlo también. Pablo dice eso, que la mujer debe llevar esa protección en la cabeza a causa de los mensajeros. Tercer lugar, dice que también está basado en lo que la naturaleza enseña. Versículos 13 al 15. Pablo comienza diciendo, juzgar por ustedes mismos. Está diciendo, piensen cuidadosamente si es apropiado que la mujer se cubra o no. La respuesta era obvia si ellos pensaban y decían, oh, sí, Pablo, es cierto. Debería ser claro, basado en la enseñanza que habían recibido. La mujer debe cubrirse al orar a Dios, especialmente a orar a Dios, el Dios del universo, que merece toda la gloria, lo está haciendo para Él. No es algo trivial cuando es para Dios. Y Pablo dice, la naturaleza afirma esto. ¿Qué dice? Una cosa muy rara aquí, que eso es lo que la mayoría de la gente toman cuando estudia este texto. ¿Qué dice? Que el hombre no debe tener pelo largo. ¿Cierto? Vean el versículo 14. La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. ¿Qué está diciendo Pablo? La naturaleza enseña. ¿Está diciendo que la naturaleza es alguien que nos está enseñando? No, Pablo está diciendo que cuando Dios creó al hombre, lo estableció con diferencias. Y una de las diferencias es esa. Que el hombre, si se deja caer el cabello y se crecer el cabello, es deshonroso. Pablo no dice cuán largo, no dice nada de eso. Lo único es que hay diferencias. Y no solamente está basado en lo que la creación misma enseña, pero también la idea de lo que es natural, está hablando también lo que se acostumbra en ese contexto cultural. Y en ese entonces, para un hombre llevar el pelo largo era una afrenta. En primer lugar, si llevaba el pelo largo en ese entonces, se consideraba una persona homosexual. Así que los hombres no llevaban pelo largo. Y en casos de que a veces hemos visto que hay estatuas con pelo largo, generalmente era un dios. Un dios sí lo usaban con pelo largo. Entonces Pablo dice, me está enseñando la creación que el hombre no debe de llevar pelo largo. Pero las mujeres, dice Pablo, ¿qué dice? Llevar el pelo largo le es honroso, le da gloria. Y esta gloria debe taparse durante la adoración, porque solo Dios merece la gloria y la adoración. En otras palabras, el pelo de la mujer indica la necesidad de llevar algo cubierto en su pelo para cubrir la gloria de Dios, que no debe ser revelada de otra manera. Y otra interpretación de la idea de llevar el pelo largo es que ese pelo largo servía como una manera de cubrirse también. Si se arreglaba de cierta manera, eso sustituía un velo. No estoy convencido que eso es, pero es posible que eso sea así. Hoy día sabemos que culturalmente las cosas son diferentes, ¿cierto? Lo que hay que entender es que hay ciertas maneras de lucir externamente que demuestran las diferencias de los géneros, masculino y femenino. Y como les digo, en nuestra cultura está cambiando cada vez más. Pero siempre va a haber una manera de distinguir ambos sexos. Y la Escritura nos llama a que nosotros debemos de ser cautelosos en seguir eso. Pero si hay manera de que se muestra apropiadamente las diferencias entre los dos géneros, debe de seguirse esto. Pablo termina con el versículo 16 diciendo esto, que esa es una práctica universal en las iglesias. Dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, dice, van a haber personas que quieren pelear esto, discutir esto y decir, no, esta es la manera que debe de ser. Pablo dice, no, la costumbre nuestra en las iglesias de Dios, lo que es asentado ya como algo que hacemos, es esto.
que la mujer debe cubrirse. Y si usted quiere ser contencioso, dice Pablo, lo puede hacer. Pero eso va en contra de lo que es la iglesia de Dios. Nos enseña algo sobre la manera en que nosotros a veces buscamos cosas triviales para tener contención unos con otros. Y Pablo dice, no hay necesidad de esto. Sigamos el patrón de Dios en vez de estar buscando maneras de crear esa contención en la iglesia. Tengamos cuidado de esto, aún como nosotros como iglesia aquí, de las prácticas o las actitudes que no se alinean con lo que Dios manda, porque esto afecta a toda la iglesia. Terminamos con 2 preguntas. Primero es, ¿cómo expresamos nuestras diferencias en la adoración y en nuestros hogares? Pablo es claro que hay un adorno, un decoro que debe de honrar a los que Dios ha puesto en autoridad. Las esposas y los esposos deben de asegurarse que este decoro honra a la cabeza, ya sea a Cristo o a la persona que Dios ha puesto en tu vida, tu esposo. Esto incluye enseñarle también a nuestros hijos esto. Esto tiene su aplicación también en la modestia. En nuestro tiempo de adoración, es un valor olvidado en nuestra cultura. Y aún como creyentes, este adorno o decoro exterior no debe de comunicar a otros algo que no trae respeto y gloria a Dios. Y tampoco deshonra a aquellos que Dios ha puesto en autoridad sobre nosotros. Y no solo lo externo que nos adorna, expresa eso, las diferencias, sino también las acciones y las actitudes que usurpan ese rol que Dios nos ha dado. Tanto el esposo y la esposa tienen un rol que Dios les ha dado, y ya sea afrontar ese rol de una manera activa, diciendo yo no hago eso porque no me gusta o no me siento conforme o no quiero hacerlo, es contra el plan de Dios. Y ser pasivo también en ese rol, hombres, decir, pues yo voy a dejar que mi esposa lo haga. Tampoco es el plan de Dios. Dios nos ha llamado a ambos, hombre y mujer, a funcionar de acuerdo al plan de Dios. No es una opción. Y dejar eso es contrario al plan de Dios. Además, el negar el género como Dios lo ha definido, masculino y femenino, es contrario al plan de Dios. El movimiento cultural hoy día es fuerte, está diciéndonos no hay diferencias. Pero nosotros tenemos que decir que hay diferencias. Seguimos el plan de Dios según su palabra. Enseñemos a nuestros hijos esto también. Segunda pregunta es, ¿cómo expresamos el valor de ambos géneros en la adoración y en nuestros hogares? Pensemos en eso. ¿Cómo lo expresamos? ¿Expresamos el valor de ambos? Ambos son valiosos, necesarios para la iglesia, para la comunidad y el hogar. Es importante que la educación que demos a nuestros hijos envuelva eso. Y también debemos de recordar que hay ciertas cosas que son culturales. Si un hombre o una mujer, por ejemplo, los hombres quieren ser enfermeros, no es problema. Generalmente dicen, enfermeros son mujeres. No. O carpintería, una mujer, bueno, ella no debe ser carpintera, solamente los hombres. No, eso es cultural. Eso no es en contra de la Escritura. Recordemos, sin embargo, mantener las diferencias entre los dos géneros. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra. Pedimos que nos ayudes como hombres y mujeres en esta mañana a mostrar lo que tú nos has dado como una función en la iglesia y en nuestros hogares. Ayúdanos a hombres en esta mañana a cumplir tu palabra, sometiéndonos a Cristo primero, siendo seguidor fiel de Él. Y Señor, poder dirigir nuestros hogares y en la iglesia de acuerdo a tu plan. Y como mujeres, Señor, presentes que están aquí, pedimos que también ellas puedan seguir tu plan de honrarte a ti, siguiendo el rol que tú has diseñado para ellas. Ayuda a que tu iglesia sea diferente, que muestre al mundo lo que realmente es ser un hombre en Cristo y una mujer en Cristo.
y que quieran desearlo porque vivimos de una manera que te glorifica a ti. En el nombre de Cristo, amén.